¿Te imaginas contratar unos simpáticos comandos ex-convictos de Vietnam para solucionar un problema en tu vecindario? ¿Te imaginas llegar a los héroes en la furgoneta más ruda de la televisión? La serie Brigada A, El Equipo A o Los Magníficos fue una serie de televisión que se transmitió por NBC y se retransmitió a todo Occidente. Se estrenó el año 1983 y duró 5 temporadas. Hasta 1987. Un éxito de la TV de los 80 por sus personajes simpáticos, persecuciones de autos y explosiones. La gran repercusión de la serie coincide con los tiempos en que el público estadounidense cambia su opinión con respecto a la guerra de Vietnam. Y tal vez esta popular serie haya tenido que ver con eso. También coincide con la presidencia de Ronald Reagan y su arremetida en las relaciones internacionales. La cosa era así. En 1972 un comando compuesto por 4 de los mejores hombres de las fuerzas estadounidenses es apresado. Estos hombres fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. Sin embargo, ellos no tardaron en fugarse de la cárcel en la que estaban. Por eso el ejército los buscaba y ellos sobrevivían como mercenarios. Supuestamente se transmitía antes del horario de protección al menor, por eso, una de las características más ingenuamente recordadas es que no morían malhechores a pesar del considerable poder de fuego que aplicaban los héroes. Es que la serie parecía que llegaba para pasar la página de una época de dudas morales y tristeza para el público occidental. Terminó la guerra de Vietnam, Estados Unidos está sacudido hasta los cimientos. Perdieron, pero sobre todo la sociedad se encontraba reclamando contra la guerra, por los derechos civiles de los afroamericanos, por los derechos de las mujeres. Todo al mismo tiempo. Se estaba poniendo en duda esa idea de que los Estados Unidos estaban predestinados al éxito. Por eso los que fueron condenados por un crimen que no cometieron llegan en una furgoneta negra, al volante el sargento Mario Baracus, para ayudar a restaurar el orden. Ayudando a un oprimido, haciendo lo suyo y retirándose. Estaba formado por el coronel Hannibal Smith, el capitán Loco Murdoch, el teniente Faz y el sargento B.A. Baracus. La furgoneta negra era una GM Bandura. La Chevrolet Venus Chevy Van fue manufacturada por General Motors desde 1964 hasta 1996. La furgoneta de Baracus era la tercera generación 1970 a 1996, preparada para cargo o para pasajeros. Un motor frontal. Este mismo chasis en los 80 se utilizaba como base para diferentes propósitos, por ejemplo el motorhome de Charlie. Aquí puedes ver el video sobre la película 2012, El fin del mundo. Los personajes tienen secuelas de la guerra. El teniente Faz es un tipo con facilidad para el engaño, la estafa y hacerse pasar por otro, cualidades moralmente reprochables. El piloto del grupo, el capitán Murdoch, tiene personalidades múltiples, dificultad que parece consecuencia de un síndrome postraumático, pero que es tomado con naturalidad por sus compañeros menos por Baracus. Aníbal, coronel, es un estratega a tiempo completo, al parecer otro trauma. Al igual que el que maneja, Baracus, afroamericano, sargento, otro traumado que teme volar. El trauma de guerra que nos dejó un film como Rambo, Primera Sangre, en 1982, ahora nos trae una visión más banalizada de los problemas de salud mental y la violencia. Ante la imposibilidad de los soldados de reincorporarse a la vida civil se vuelven justicieros e ídolos de los chicos. La serie fue una idea del presidente de la cadena NBC y una de las condiciones que puso a los guionistas es que Mr. T estuviera en ella. Aparentemente dado el éxito en Rocky III, como retador de Sylvester Stallone, quiso aprovechar su carisma y su imagen a pesar de que no era actor. Entonces Baracus es creado, con su mala actitud, sus cualidades de mecánico y luchador. Y, por supuesto, con su camioneta. Pero nos preguntamos por qué tuvo éxito. Cómo encontró su público y cómo desapareció.
La guerra de Vietnam fue un antes y un después en el público norteamericano. Estados Unidos sufrió una derrota moral de la que fue muy difícil salir. Para 1971, era evidente que la economía estadounidense comenzaba a tambalearse. La guerra de Vietnam era costosa. La opinión pública se ponía en contra, y paulatinamente Nixon vietnamizará la guerra para poder sacar las tropas de allí definitivamente. El síndrome de Vietnam es el nombre que se le da a ese sentimiento de derrota e impotencia que los estadounidenses sintieron en los años 70 y principio de los 80 del siglo XX, tras la derrota en la guerra de Vietnam. La ofensiva del Tet en 1968 dejó claro que la guerra no se iba a ganar. La opinión pública fue dejando su fe inquebrantable en el destino manifiesto y se empezó a plantear qué tan dignos de confianza eran sus dirigentes. El regreso de los soldados fue traumático y se transformaron en personas marginadas ya que la mayoría de ellos eran de clases humildes y minorías étnicas. Las élites evitaban el reclutamiento de sus hijos y algunos de ellos estaban contra la guerra. Fue una humillación muy grande ver caer la embajada en Saigón. Ya no solamente se perdió la confianza en los líderes sino también en los valores que los estadounidenses creían defender. Algunos han visto una suerte de pérdida de la inocencia con respecto al papel libertador del país en estos conflictos. Las operaciones terminaron en 1973. Apocalipsis Now, la película de 1979, de Coppola, nos pinta la pérdida total de la razón y la civilización en el marco de una guerra sin sentido. La película Rambo, de 1982, también muestra a un desencajado soldado que vuelve y es despreciado por la sociedad. La película Pelotón de 1986 de Oliver Stone muestra el drama personal de cada uno enfrentando una guerra con la que no tiene propósito. En el otoño de 1983 Ronald Reagan prepara en secreto una operación en el Caribe Oriental, en Grenada. A partir de entonces trabaja para salir de lo que él llamó el síndrome post-Vietnam. Esa era la causa de que el público norteamericano tuviera sentimientos de duda sobre la moralidad de las intenciones y acciones militares en el extranjero. Hay que decir que Reagan atribuía ese síndrome de Vietnam a la propaganda norvietnamita. Dice en un discurso a los veteranos. Tenían un plan. Ganar en el campo de la propaganda aquí, en América, lo que no podían ganar en el campo de batalla en Vietnam. Según pasaban los años, nos dijeron que la paz vendría si nosotros simplemente dejábamos de interferir y nos íbamos a casa. Es tiempo de reconocer que la nuestra, en verdad, era una noble causa. Así, en ese contexto la serie limpiaba la imagen de los excomandos. Sus crímenes desaparecen por el arte de la televisión. Sus años de éxitos llegaron hasta 1987, cuando la Brigada A ya no tuvo la audiencia de los años anteriores. Ya no encajaba en el escenario internacional. Estados Unidos recupera su destino manifiesto, doctrina en la que justificó desde la conquista del oeste hasta la compra de Alaska. En 1989 cae la Unión Soviética y la Guerra del Golfo termina por sepultar la vergüenza de Vietnam para siempre, y así terminó la era de la contrapropaganda norteamericana. Adiós a los magníficos. Siempre los recordaremos como símbolo de la amistad, el valor y la locura en furgoneta. Hace 10 años un tribunal militar condenó a prisión a unos comandos por un crimen que no cometieron. Esos hombres escaparon del presidio y se instalaron clandestinamente en Los Ángeles. Hoy, aunque el gobierno los busca...